Creo que uno de los temas hoy en la Argentina y en el mundo es el trabajo, más allá de otras coyunturas que por lo menos aquí en el país nos preocupan, nos inquietan como la inflación. Bueno, todo de alguna manera también está encadenado. Y la idea es que alguien que conoce muy a fondo este tema, que además pertenece a una compañía que además de tener una presencia global, es un actor clave en la Argentina y en la región, que es ADECO. Acudimos a Carla Cantizani, que es directora de Servicios, Calidad y Transformación de ADECO, tanto para la Argentina como para Uruguay. Así que sean todos bienvenidos y en especial Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es complejo abordar este tema más que en otras circunstancias porque estamos en un cambio en la Argentina, un cambio de modelo económico y eso también ha generado repercusiones, obviamente, en distintos ámbitos, entre ellos el laboral. Ante este panorama, quien busca empleo, ¿en qué debería pensar? ¿Qué habilidades debería tener presente para potenciar? Y si le recomendarías que se capacitara en algún sentido. A ver, sí, el contexto es muy complejo en ambos sentidos, porque por un lado, por supuesto que hay muchas industrias que hoy, o sectores que se encuentran detenidos o sin tanto movimiento o posibilidades de producción o de inversión como en otras épocas, por las cuestiones obvias y conocidas del contexto socioeconómico del país. Eso hace, y digo, y es una cadena, ¿no? También la inflación, los salarios, el bajo consumo, digo, todo tiene que ver con todo y a partir de ahí, bueno, por supuesto que muchas empresas han tenido que, no sé si es la palabra congelar, sino detener el ritmo con el que se venía produciendo quizás la salida o los movimientos internos. A partir de ahí, eso detiene también cierto movimiento en el mercado. Ahora, a su vez, también hay otro impacto importante que entra en acción ya desde el año pasado, donde por la inflación, como esto no se ve directamente reflejado en los salarios, hay una realidad donde el talento se mueve a otra velocidad y necesita estar escuchando otras alternativas constantemente para ver dónde compensar ese gap salarial que hoy el que recibe en su actual empleo quizás no lo alcanza, no es suficiente para afrontar sus gastos. Entonces, eso hace que el mercado laboral quizás, o el empleo en realidad, esté en movimiento, donde uno dice, bueno, pero si al final hay cierta hasta reducción en algunas plantas, hay freeze, no hay inversión, hay un parate donde se está esperando quizás para el segundo semestre con una expectativa y una esperanza de repunte, ¿por qué hay todo este otro movimiento que las empresas o los sectores de recursos humanos manifiestan? Y tiene que ver con esto. Entonces, eso por un lado, como para destacar y entender qué es lo que está pasando con dos visiones completamente distintas. Después, con respecto a las competencias, digo, yo creo que también acá podemos hacer lecturas diferentes. Hay nichos que honestamente no se han visto afectados y que también producto del auge tecnológico que ya viene hace muchos años, con la pandemia se incrementó, pero también con un cambio de paradigma en el consumo y en un montón de cuestiones surgen y van a seguir en auge, entonces eso hace que determinado tipo de experticia hoy esté ahí en boga y esté muy movilizado, que tiene que ver con perfiles de ciberseguridad y con perfiles muy tecnológicos. Eh, También hay otras industrias que hoy el e-commerce se vio, o sea, todas estas industrias quizás se vieron afectadas, pero en menor medida siguen todavía con una tendencia importante. Dicho esto, las industrias de logística, digo, después podemos mencionar algunas. Em, sí creo que hay dos ramas que son los oficios, que hoy ahí hay también otras variables, digo, uno en la medida que va incursionando y vamos como metiéndonos en los distintos temas, podemos encontrar distintas situaciones. El mundo del oficio, que hoy, aunque uno no lo crea, como también no está tan formalizado, es un rubro que uno cuesta encontrar con disponibilidad e insertarlo rápidamente en el mercado cuando se necesita, o carece de algunos medios o situaciones en las que nos limita poder considerarlo rápidamente en algunos procesos laborales. Em,
Y después, en cuanto a competencias, si se quiere, hoy lo que prima, y ya también después de la pandemia, ¿no? Lo que nos ha enseñado muchísimo es esta cuestión de la resiliencia y la flexibilidad. Creo que hoy las empresas buscan en las personas ese talento permeable donde hoy el contexto nos obliga por distintas situaciones, a veces, bueno, vuelvo a lo mismo, fueron situaciones que nos obligó a parar a todos, en el caso de la Argentina hoy nos hace reconvertir funciones o tareas porque las empresas están constantemente tratando de hacer eficiencia, donde quizás tengo la salida de una persona que justamente por un tema salarial o por alguna cuestión decidió apostar a otro proyecto y hoy las empresas aprovechan esos espacios que se dan o esa rotación genuina que se está dando por este factor en reconvertir perfiles internos porque no es momento de quizás incorporar o engrosar la plantilla. Entonces ahí creo que hoy destacar la competencia de la resiliencia, la colaboración, la apertura, la flexibilidad, se valora muchísimo a la hora de pensar en el talento. Mencionabas el tema de los oficios. ¿Hay algunos oficios en particular que hoy son requeridos y no se encuentran esos perfiles? Y el rubro de la construcción ya de por sí se vio, hay un parate general, entonces ya se vio golpeado por cuestión de contexto. Y después está esto, ¿no? Que quizás encuentran, voy a usar quizás un modo informal de hacer referencia, algunas changas que les permiten, por no tener que cumplir a rajatabla un horario, llevando esta multiplicidad como, bueno, el rubro mismo se identifica, ¿no? De estas como tareas sí, ellos lo llaman, no sé si, no sé cómo decirlo, o de proyectos por separado, en los que ellos se pueden colaborar y demás, donde no tienen quizás esta obligación, esta rutina, este horario fijo, donde quizás sacan ventajas porque sacan o son redituados de manera independiente en distintas tareas que llevan en simultáneo que no tienen que ver con un oficio específico y de esa manera reciben un ingreso mayor que un oficio que antes es demandado, como por ejemplo la construcción, todo lo que tiene que ver mucho con mano de obra, electricidad, pintura, construcción, reparaciones, son como perfiles que, primero, antes ya por un tema cultural, porque tampoco existía el know-how que existe hoy en día, ¿no? O sea, esto va rotando. Nuestros hijos también ya no están pensando en eso porque ya nuestros hijos empiezan a ver otro nivel de padres, que quizás mi papá sí se relacionaba más con un oficio, pero hoy nuestros hijos ya no se identifican con esa clase de tareas, entonces no lo reconocen como una salida laboral, entonces no se forman para eso tampoco y empiezan a descubrir a través de la tecnología, el networking o tienen llegado a información que antes nosotros no teníamos y eso los hace ni pensar en esa cuestión o ven el ejemplo de su padre en otros casos, como con una tarea o un desempeño muy castigado, porque el oficio también es muy exigente desde lo físico y quizás no es tan rentado, entonces no quieren elegir eso. Entonces, hoy no hay como una cadena de descendencia en lo que es el oficio. Entonces, lo que pasa es que si ya el padre hoy ya está mayor, no quiere trabajar o no le es rentable o ya es jubilado, atrás no se renovó esa cadena de producción. Entonces, no tenemos tanta mano de obra y no tienta tanto desde ese punto de vista, porque también esta clase de rubros ofrecen más canales informales de contratación y, bueno, no son competitivos o, bueno, no dan tampoco el respaldo que da un trabajo formal. O sea, yo creo que es un conjunto de factores. Claro, estamos hablando con Carla Cantizani, que es directora de Servicios, Calidad y Transformación de ADECO Argentina. Eh, a ver si por ahí entendí bien, si no corregime. Hoy en Sí, día, por ahí, o ya hace varios años, un adolescente por ahí no piensa en ser plomero, piensa en ser ingeniero hidráulico. Un joven o una joven no piensa ser enfermera, quiere ser médica cardióloga. Entonces, por ahí eso hace que los oficios de alguna forma perdieron prestigio y hoy en día falta ese tipo de trabajadores. ¿Sería un poco eso? sí, quizás te diría que hasta es muy ambicioso pensar que de enfermero piensan ser en cardiólogos o te diría que descartan trabajos que muestren una larga inversión con un gran sacrificio cuando el retorno de inversión
no lo compensa. A partir de ahí, después ellos ponen en ese stand, digamos, los que se te ocurra y quizás piensan en salidas laborales mucho más rápidas, eh, que a nivel capacitación también son de muy cortoplacistas, digo, y más las que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, que ofrecen eso, ¿no? Si uno es ducho y tiene la posibilidad de desarrollarse fácilmente con las tecnologías, hoy hay un montón de alternativas que se ofrecen que sin, digamos, de manera muy fácil uno puede intervenir desarrollando juegos, digo, o bueno, ni hablar de, ¿no? Los nuevos youtubers y esas cuestiones que quizás ahí generan también cierta falsa expectativa, porque digo, ojalá eso permita dar, pero eso es algo de muy momentáneo que tampoco te, a gran proyección te da una salida laboral. Entonces a veces esas cuestiones hoy engañan o tientan a los jóvenes con cuestiones que después a largo plazo no son duraderas. Pero sí, yo creo que hoy tiene que ver más con esto, con la velocidad en la que vivimos, con la velocidad en la que ellos consumen información ya desde chicos con el acceso a la tecnología, y esa velocidad es en la que piensan y calculan su futuro, ¿no? Esto de aprovechar al máximo, tener experiencias cortas, pasar por varias experiencias laborales, estudiar algo que me reditúe y me dé know-how rápido para trabajar en donde quiero ahora y probar, y si no me gusta, probar otra cosa. Es como que no es tan estructurado tampoco. Claro. Hay un sector en particular en este cambio cultural y económico que se está dando, que es el sector público. ¿Qué se le puede decir? Porque obviamente hay todos los días aparecen noticias referidas a despidos en el ámbito estatal, que en muchos Ujú. casos tienen que ver con bajas de contratos. Bueno, sabemos que el Estado, paradójicamente, es el mayor empleador en negro de la Argentina. ¿Qué se le puede decir a alguien que no se va, obviamente, ni con un retiro voluntario o con una jubilación anticipada, sino que es una persona relativamente joven y se queda en la calle, teniendo en cuenta además el otro panorama, que es que las empresas tampoco están en un momento precisamente floreciente? Por un lado, lamento que hoy nos encontremos ante esa coyuntura, pero bueno, también es verdad que quien eligió esa opción para en su estadía, bueno, quizás, digo, no quiero generalizar porque no quiero subestimar en absoluto, digo, entendemos que toda esa tendencia ofreció y abrió oportunidades de empleo a personas que la han sabía aprovechar y así fue porque conozco muchas personas que han estado en el empleo público o están hoy en día y realmente se esfuerzan, trabajan, han crecido y se han capitalizado, como también conocemos un poco la otra versión, que es donde hoy entendemos que se está haciendo el ajuste en barrer con un montón de puestos de trabajo que quizás no aportaban o compensaban con lo que hoy se necesita y el gasto que esto implica. Yo creo que aquel joven que llegó ahí y hoy se encuentra desempleado, si siempre tuvo y tiene la vocación y la voluntad de trabajar, la vocación del trabajo, lo va a encontrar, porque hoy vuelvo a lo mismo, digo, quizás no en abundancia, no es algo que estamos en florecimiento, no es algo que las empresas estén en auge, claro que no, pero sí hay un montón de oportunidades y de todo tipo, con lo cual si la necesidad está y la persona tiene la intención, la vocación y se ocupa para que eso suceda, va a conseguir empleo. Quizás en alguna instancia se tenga que formar o preparar o requerir alguna instrucción o apoyo o acompañamiento específico durante la primera estadía de desempleo o instrucciones, lo que fuera, pero esa oportunidad va a estar. Quizás no sea su trabajo ideal tampoco, ni el que soñaba, pero bueno, digo, eso va a transcurrir y ya va a haber oportunidades de cuando todo esto reflote y repunte, empezar a apostar a nuevos desafíos. Después, bueno, encontramos como en todo, aquel que estuvo empleado de esta manera y eligió esta opción para tener eh, una posibilidad no exigida, donde no era un desafío, donde podía tener un ingreso sin grandes esfuerzos, bueno, claramente va a buscar esa misma oportunidad o esa situación que a ese sí le va a ser más difícil porque hoy las oportunidades que hay son porque se requiere una necesidad puntual. Hoy, Claro. lamentablemente, las empresas que apuestan, invierten
es porque realmente tiene una necesidad. No estamos en momento de apuesto para ver cuando crezca me preparo. Digo, no nos podemos anticipar tanto las empresas porque la situación económica no nos permite como en otros contextos. Entonces, bueno, sí, el que busca tranquilidad y relajación no va a encontrar empleo, claramente. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Para mucha gente, para un sector importante de la opinión pública, o por lo menos eso es lo que se refleja en las redes sociales, que si bien es un espejo que a veces distorsiona la opinión pública, de alguna forma es un síntoma de lo que está pasando. Y es que el hecho de haber sido o de ser empleado estatal equivale a ser un vago, entre comillas, ¿no? Ujú. Porque evidentemente yo no coincido con eso. Sí, habrá, como en todos los sectores, hay gente, como vos bien decías, que por ahí buscan una opción confortable o directamente su inserción laboral tiene que ver con una cuestión eminentemente política partidaria. Eh, en el currículum, que por ahí hace un tiempo uno dice, bueno, por ahí alguien que venía del sector público se lo podía evaluar de una manera determinada o incluso hasta con una cuestión de solidaridad, de decir, sé que te quedaste sin trabajo, te puedo Ujú. dar una mano. Hoy en día hay como una estigmatización por haber pertenecido al sector público y eso puede hacer que se le haga más difícil a alguien conseguir un trabajo nuevo. No, no, honestamente no, y pero porque insisto, ya esas clases de perfiles, quien opta por eso, es raro que hoy se postule o participe de un proceso de selección donde se requieran determinadas exigencias, roles, tareas y competencias a las cuales ya él mismo ni le interesa, ni quiere, ni está preparado. Entonces, es raro encontrarnos con un candidato de ese estilo que ha tenido ese comportamiento o ha elegido esa clase o estilo de vida y que hoy de golpe quiera insertarse en el mundo laboral donde participa de un proceso donde sabe que es completamente diferente. Eh, yo creo que ya uno lo nota, ni siquiera uno tiene que llegar a una entrevista. En el primer contacto telefónico donde uno puede mapear los intereses de la persona, motivos por el cual llega, se postula, le interesa, es muy fácil darse cuenta el perfil y las ganas, las no ganas, las intenciones de la otra persona. Porque esa persona tampoco ni siquiera pierde tiempo en participar de un proceso para ser considerado. Entonces, no, creo que no. Después, por supuesto, pudo haber habido personas que han elegido el ambiente público y le tocó proyectos o sectores donde realmente el ritmo fue muy relajado, pero porque no dependían de él, sino porque eso ya te llevaba a una tendencia y estilo y ritmo de trabajo muy diferente a las corporaciones, que en general se distinguen porque van a otra velocidad. Pero insisto lo mismo, si la persona tiene las ganas y la vocación y el interés, esa persona automáticamente o pide ayuda o entra en ritmo o se capacita o se prepara para eso. Pero eso va a suceder por default porque ya hay otra intención de inicio, que es lo que te impulsa, que Claro, no sucede en los otros casos. que se postule ya es un buen síntoma. Tiene ganas de trabajar. Exacto. Sí, y aparte digo, vuelvo a lo mismo, es como no sé, que a mí no me guste trabajar en pastelería y me postule en una panadería. Y claramente, yo ya ni me postulo porque sé que lo que me van a ofrecer no va conmigo, no es lo que me gusta y lo que me pidan lo voy a sufrir porque no es algo que yo quiero hacer. Entonces, de la misma lógica, digo, alguien que ya busca un estilo de trabajo donde ya a simple vista sabe que no va a encontrar o el ritmo, la exigencia o la no exigencia que él estaba acostumbrado o quería, ya directamente no pierde tiempo en participar de un proceso. Y como directiva de ADECO, y sé que ustedes han hecho un informe relativamente reciente sobre las personas mayores de 55 años, ¿qué perspectiva le ves tanto a las personas que superan los 50 años como a aquellos que buscan un primer empleo y son jóvenes? A ver, yo creo que hoy hay oportunidades de las
pocas o muchas que haya, digo, esto no, sí no es un limitante. Debería haber oportunidades para todos. Sí es verdad que existe, bueno, ciertos sesgos o barreras culturales que hoy las empresas estamos trabajando mucho para aperturar, que no tienen que ver solo con, bueno, que tienen que ver con, ¿no? Con la inclusión de todo tipo de segmento, características, gustos y estilos de ser de las personas. Y en esto cada uno tiene su aporte, su valor agregado, y tenemos que aprender a convivir con eso. De hecho, por el contrario, hay como un incentivo súper fuerte en generar equipos multidisciplinarios, porque está comprobado que en el más de 45 adquirimos un know-how, una experiencia que el chico joven no tiene. Eh, Incluso está estudiado que en determinado tipo de roles sin funciones existen menos accidentes de trabajo en personas de más de 45 que en jóvenes, y tener un líder de mayor edad donde ya conoce algunas cuestiones del trabajo en sí termina siendo mentor de los equipos jóvenes, entonces ahí hay como un doble win-win dentro de las empresas. Yo insisto, creo que tiene que ver, si la persona tiene las competencias, la edad hoy no debería ser un limitante, porque hoy todas las personas están abiertas a la tecnología, a incorporar nuevas competencias y a prepararse a trabajar en un mundo mucho más diverso. Sí, bueno, esto depende también del ADN de cada uno, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo, sí, esta apertura, esta flexibilidad, tiene que estar en todos los perfiles, ¿no? El también sacar esas estructuras mentales, digo, tienen que ver con todos, ¿no? También a estos mayores de 55, mostrar quizás, eh, y vuelvo a la misma, esa flexibilidad de quizás ser liderados por personas mucho más jóvenes, pero entender que hoy en los equipos se enriquecen mutuamente. Digo, una persona más de 45 puede capitalizarse con el know-how que trae un chico joven en muchas cuestiones que él no tiene y viceversa. Entonces, a partir de ahí hay que generar un mundo de oportunidades y enseñar a los líderes primeros y después a los equipos. Y en los jóvenes lo mismo, digo, también, digo, sesgos existen en todos lados, tenemos un poco esta preponderancia de catalogar que el chico joven no va a ser comprometido, que no, bueno, sí, que quizás no va a tener sostenibilidad sobre el puesto de trabajo, sobre las tareas. Honestamente, yo tengo la suerte de trabajar con ambas edades y lo que uno aprende, pero bueno, tiene que estar esta apertura, que es lo principal. ¿Se rompió, Carla, ese prejuicio de que una persona está, refiriéndome a aquellos que son más 45, más 50, que está sobrecalificada para el puesto? Esas cuestiones existen. Yo creo que hoy también hay que destacar que una persona puede estar sobrecalificada en la experiencia, pero ¿qué es lo que nos puede venir a aportar también, ¿no? También tiene quizás un sentido común, eh, bueno, y tiene que ver con la personalidad y depende del puesto y las necesidades que tenga, ¿no? Sea de liderar o no. Digo, yo creo que eso se ata más a lo salarial, te diría, que a lo profesional. Yo creo que eso tiene que ver más con una limitación de presupuesto que otra cosa, ¿no? Que hoy, que aparte, también eso es otro tema, está muy revolucionado el mercado en cuanto a lo salarial. Antes quizás teníamos o podíamos tener mapeado por perfil, por rubro, por industria, quizás un mismo estándar compensatorio, más o menos, que las empresas pymes o medianas o grandes nos movíamos dentro de un poco ese modelo compensatorio. Hoy hay un desbarajuste tal con el tema de la inflación que también eso puede ser un limitante, pero te diría que me basaría más en casos que no pueden prosperar por una cuestión salarial, porque quizás sí el de más de 45 y tiene de base un grupo familiar a cargo y otras cuestiones que con la inflación lo obligan a no poder bajarse de un mínimo a un piso, que el tema del perfil. Porque hoy las empresas, si lo pueden pagar, qué mejor que tener a alguien sobrecalificado. Alguien que nos pueda mitigar cualquier riesgo, que nos pueda anticipar, que pueda aportar toda la experiencia que tiene. O sea, eso no lo veo tanto. Y en cuanto a alguien que está hoy en un trabajo, o bueno, hace unos meses
obviamente por ahí no es que la crisis empezó ahora, viene de hace mucho tiempo y dice, no estoy muy a gusto con mi trabajo, quisiera cambiar. Es un momento de, precisamente por este panorama, volverse conservador. Yo creo que es muy personal la decisión y tiene que también está atado muy a la realidad individual de cada uno, que, insisto, no es lo mismo tomar una decisión cuando uno está solo que cuando uno quizás tiene, bueno, un grupo familiar o otras cuestiones que asumir. Eso y eso hoy genera o te ata o te da cierto temor por estas cuestiones, porque en este contexto uno primero, bueno, justamente vela por la seguridad económica y poder solventar sus cuestiones básicas y después quizás por la proyección profesional. Entonces, dependiendo de esa situación individual, sí hay industrias que están en auge y que por supuesto el mundo IT lo sigue ofreciendo, o lo que es toda la parte de innovación y tecnología, con lo cual el que lo pueda hacer adelante, porque seguimos en el mismo running de oportunidades y bueno, hay que aprovecharlas, es una realidad y en eso voy a ser honesta y hay que alentarlo. Después, si son perfiles que quizás tienen mucha antigüedad, que uno reconoce que quizás no se ha capacitado el último tiempo, que puede estar en ciertas desventajas, y mi consejo hoy es aprovechemos lo que tenemos, cuidemos ese empleo y veamos a ver cómo se desencadena el segundo semestre. Claro. Y Carla, ¿te parece que el futuro inmediato del mundo laboral, o no tan inmediato, eh, no pasa tanto por esa idea de pertenecer a una compañía, sino es el mundo del emprendedurismo y del trabajo independiente? Me refiero, no sé, trabajar para una aplicación, trabajar de manera remota, de forma independiente, o el mundo de las corporaciones tiene todavía mucho para ofrecer. Creo que son distintos modelos y oportunidades que se abren, así como está también la posibilidad de modelos híbridos. Digo, creo que hoy justamente tenemos esa posibilidad, porque hoy el mercado ofrece un montón de alternativas, pero no creo que una compita con la otra, porque en la balanza justamente lo que hace es alcanzar y cubrir expectativas y necesidades que antes no teníamos. Entonces, hoy lo que genera es más opciones para elegir, pero no que una descarta a la otra, porque claramente algunas tienen sus ventajas, que es quizás la libertad horaria, la independencia, poder manejar los tiempos y otras cuestiones en paralelo, pero no sé, me invento, hay beneficios o cuestiones que compensan dentro de las corporaciones que uno de manera independiente hoy no los tendría. Estás atado más a otras cuestiones, pero bueno, ahí pondrá cada uno en la balanza qué prefiere, qué quiere y qué no, y qué es lo que más le aporta más valor en este momento. Pero no compiten. Yo creo que al revés, todas potencian la posibilidad de abrir oportunidades diferentes. eh, y creo que es súper interesante y está bueno que así sea, ¿no? Porque antes estábamos muy sesgados a modelos muy estáticos y no podíamos salir de ahí. Mismo, insisto, el tema de la presencialidad o no existía, el remoto solamente era el segmento de tecnología que podía tener esa chance o beneficio. Digo, hoy existen esas opciones bueno, que también abren nuevas oportunidades Es decir, que a segmentos de sí. ejemplo, el segmento también, digo, hablamos más 45, también no hablamos de la mujer, digo, pero creo que todos los rubros, segmentos, edades y situaciones, si uno escarba un poquito, podemos entender que tendrán sus limitantes, pero hoy todo esto hace que nos abran chances y posibilidades que antes no teníamos. Si una mamá tiene que cuidar de sus hijos, hoy tiene quizás formatos híbridos que le permiten convivir con esa realidad que antes no, entonces creo que está bueno porque termina siendo más inclusivo. Carla Cantizani, gracias por el tiempo, por compartirnos estos conceptos. Obviamente, como empezábamos, no es el momento más floreciente. Ojalá Ujú. la próxima charla con vos, directora de Servicios, Calidad y Transformación de ADECO Argentina, sea con otras perspectivas. Pero gracias por tu tiempo valioso y por tus conocimientos. No, por favor, gracias a ustedes como siempre, un placer.